Dicen que antes de que Dios te eleve, primero te rompe, no para destruirte, sino para despojarte de todo lo que no eres. Las 7 pruebas divinas no aparecen en los libros ni en los templos, porque no se enseñan, se viven. Y quien logra atravesarlas deja de ser humano ordinario para convertirse en alma forjada. Hoy descubrirás qué son esas pruebas y por qué los elegidos caminan solos por el fuego, sin arder. Aarón no creía en señales. Era un hombre racional, acostumbrado a tener el control. Pero un día, sin explicación, su vida comenzó a desmoronarse. Primero perdió el trabajo, luego a la persona que amaba y finalmente la fe. Fue entonces cuando comprendió que aquello no era castigo, sino preparación. La primera prueba fue el vacío, cuando todo se apaga y solo queda el eco de tus pensamientos. El alma se enfrenta a sí misma, sin distracciones, sin máscaras. Muchos huyen de ese silencio, pero Aarón decidió quedarse, y en ese silencio algo comenzó a despertar. Era la chispa de una fuerza antigua, la del elegido que aún no lo sabe. La segunda prueba llegó disfrazada de soledad. No la ausencia de personas, sino la sensación de estar desconectado del mundo. Los viejos amigos ya no vibraban igual, las conversaciones parecían huecas. Pero la soledad no era un castigo, era un santuario. Era el lugar donde Aarón comenzó a escuchar una voz que no era suya, la del Espíritu. La tercera prueba fue la pérdida. Perder no solo cosas, sino partes de uno mismo, sueños, certezas, identidades que creía inamovibles. Pero cada pérdida fue un desprendimiento del ego. Solo cuando no quedó nada que proteger, Aarón comprendió que lo esencial no puede perderse. Los sabios del desierto lo llamaban el fuego del alma. Los monjes tibetanos, la noche del espíritu. Y los estoicos decían que ningún hombre se conoce a sí mismo hasta que ha sido probado por el sufrimiento. Todas las tradiciones coinciden. Las pruebas no son castigos, son el lenguaje oculto de la divinidad. Solo a través del dolor, el alma se purifica lo suficiente como para escuchar el propósito. La cuarta prueba fue la humillación. Cuando la vida te obliga a agachar la cabeza, no por derrota, sino por humildad. Aarón aprendió a callar cuando antes discutía, a observar cuando antes juzgaba. Entendió que el orgullo es la última barrera que separa al hombre de su alma. Y cuando lo soltó, algo cambió. El fuego dejó de quemar y empezó a forjar. La quinta prueba fue la espera. Nada pasaba y esa quietud se volvió insoportable. Pero detrás de la impaciencia se esconde el arte de confiar. Cada día sin respuesta era un martillazo invisible que fortalecía su espíritu. Hasta que un amanecer sin razón alguna, la paz llegó, como si el universo hubiera exhalado con él. La sexta prueba fue el perdón, no hacia los demás, sino hacia la propia historia. Aarón comprendió que todo lo que ocurrió, incluso las traiciones, fue necesario para despertar su conciencia, y cuando soltó la rabia, la energía que antes lo destruía, se convirtió en poder. El perdón no fue debilidad, fue su liberación. Pero aún quedaba una última prueba, la más silenciosa. Los textos antiguos la llamaban la rendición del alma. No se trata de luchar, sino de dejar de resistir. Y cuando Aarón finalmente se rindió, comprendió el secreto que los elegidos guardan en silencio. El caos exterior ya no lo perturbaba. Las mismas tormentas seguían ahí, pero su mente se había vuelto inquebrantable. El dolor se transformó en sabiduría, el miedo en fe, la duda en propósito. El hombre que un día se perdió, se encontró dentro del fuego, porque los elegidos no nacen fuertes, se vuelven fuertes cuando no tienen otra opción. ¿Y tú? ¿En cuál de estas pruebas estás ahora? Tal vez el silencio que te atormenta no sea ausencia, sino entrenamiento. Tal vez no estás siendo castigado, sino elegido.
El alma que soporta el fuego se convierte en luz. Y en el próximo episodio de Forja Interior descubrirás la octava prueba, la que separa a los despiertos de los inmortales.